comenzar de inmediato. Vamos a tomar contacto con Andrés Pruzzo a esta hora para que nos cuente respecto de esta resolución de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que tenía que ver un recurso de amparo que había interpuesto la defensa de Jorge Valdivia. Lo que buscaban era modificar la medida cautelar de prisión preventiva y que, me imagino, pasara o que volviera, por ejemplo, a un arresto domiciliario nocturno. Sin embargo, no lo consideró así el Tribunal de Alzada. ¿Tú nos cuentas más, Andrés? Buenas tardes. ¿Qué tal, Karim? Buenas tardes, gusto en saludarte. Precisamente falló la Corte Suprema luego de esta revisión del recurso de amparo que había presentado la defensa de Jorge Valdivia para revisar y cambiar sus medidas cautelares. Finalmente rechazó esta petición que habían hecho desde la defensa del exfutbolista y se va a mantener en prisión preventiva mientras dure esta investigación en contra de Jorge Valdivia. Recordemos además que ya se habían hecho algunas revisiones anteriores. Cuando empieza la investigación en contra del exfutbolista es que él había quedado en prisión preventiva en la cárcel de Rancagua. Después se hace una revisión para que el 28 de noviembre se pueda revocar esta medida cautelar y quedó con arresto domiciliario nocturno en su domicilio. Finalmente esta medida se termina llevando a cabo y termina cumpliendo además cerca de 15 días que alcanza a pasar hasta que se vuelve a hacer esta nueva revisión de la medida cautelar y vuelve a la cárcel de Rancagua para seguir con esta medida cautelar. Finalmente fue durante esta jornada, durante la tarde, que la tercera sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel hace la revisión, algo que había causado además bastante polémica entre la defensa del exfutbolista y además por parte de la Fiscalía Oriente, quienes están llevando esta investigación, incluso por el abogado querellante de una de las víctimas, Juan Pablo Hermosilla, quienes habían mencionado que esto sería una apelación encubierta. Esta era la acusación finalmente que estaban realizando por parte de la Fiscalía y además del abogado querellante, pero finalmente fue a través de la plataforma X incluso que se terminó comunicando entre una de las razones de por qué se había rechazado este recurso de amparo es que un tribunal de la misma jerarquía no puede volver a revisar lo dictaminado. Finalmente es por esta razón que se termina rechazando la solicitud de revocar esta medida cautelar, Karim, además en una polémica que había existido porque la defensa de Valdivia, recordemos también que se había reunido durante estos días con el presidente de la Corte Suprema para así intentar agilizar todo lo que es este proceso. Sí, de todas maneras, estaba revisando declaraciones de Juan Pablo Hermosilla, abogado precisamente de una de las denunciantes del futbolista, y lo que señalaba era que no correspondía, porque esta era una especie de apelación encubierta, muy raro que un tribunal que tiene la misma jerarquía que otro resolviera nuevamente una misma instancia, ¿no? Porque lo que plantea Juan Pablo Hermosilla, Andrés, es que esto lo veía la Corte de Apelaciones de San Miguel, pero que la Corte de Apelaciones de San Miguel tiene la misma jerarquía que la Corte de Apelaciones de Santiago. Entonces le parecía rara esta figura que una misma Corte, con el mismo rango, digamos, vea un recurso. Entonces por eso hablaba de una especie de apelación encubierta. Ahora, por la parte de Paula Vial, que es la abogada defensora de Jorge Valdivia, lo que argumentaban es que de alguna manera cuando falla la Corte en primera instancia se habían equivocado o habían manifestado un error en la prueba y que esa resolución era ilegal. Por eso era tan importante lo que se resolvía hoy y de cara a las fiestas que vienen también. Yo imagino que la aspiración de la defensa de Valdivia era que él pudiera regresar a su domicilio, al menos a pasar esta fecha, ¿no? Claro, precisamente era una de las solicitudes seguramente que finalmente esperaba que se pudiera cumplir por parte de la defensa. Recordemos también que estamos en víspera de las fiestas de fin de año y precisamente la intención seguramente de cambiar esta medida cautelar era que pudiera salir de la cárcel de Rancagua para así pasar acompañado seguramente de sus familiares, también de sus cercanos, esta Navidad, del Año Nuevo precisamente. Ya había cumplido además arresto domiciliario nocturno, algo que tampoco estuvo exento de polémicas. Recordemos que incluso fue la propia Fiscalía quienes habían confirmado que en algún momento habría incumplido esta medida cuando llegaron carabineros para así realizar este control hasta su domicilio y señalaron que no habría respondido el citófono luego de que llamaran desde la conserjería. Entonces ha sido un caso que ha estado marcado por las polémicas, no solamente por los delitos de los cuales es acusado. Recordemos que está finalmente siendo imputado, Andrés, ¿no?, por 2 delitos de violación, claro, uno de abuso.
claro, 2 delitos de violación, uno de abuso sexual agravado y otro más de abuso sexual. Son esos 4 delitos que se le están imputando a Jorge Valdivia, que ha estado marcado también por toda esta controversia de lo que ha sido tanto el arresto domiciliario nocturno que estuvo cumpliendo, además de las constantes revisiones de los recursos de amparo que ha presentado la defensa para que así se le pueda revocar nuevamente la prisión preventiva al exfutbolista Karim. Sí, ha sido un caso que ha estado marcado por varias polémicas. Primero, bueno, por las filtraciones, por la participación que ha tenido la expareja de Jorge Valdivia, la diputada Orsini, con mensajes que han sido enviados. Recordemos que él ya estuvo 15 días cumpliendo con arresto domiciliario nocturno y es en ese contexto en que pasa todo esto y la Corte cambia por la medida más gravosa de la prisión preventiva. Y lo que pretendía la defensa era que la Corte tomara una decisión distinta a la que resolvió. Ahora, ¿qué viene? ¿Queda alguna instancia de apelación? ¿Pueden recurrir a la Corte Suprema, que sería ya el máximo tribunal que podría revertir esto? ¿O no hay más chances de seguir apelando? ¿O tiene que pasar un tiempo para volver a intentarlo? ¿Qué viene en términos estrictamente judiciales, Andrés? Claro, eso es algo que va a tener que estar revisando seguramente la defensa. No sería raro que vuelvan a presentar algún otro recurso para que así la Corte Suprema pueda quizás fallar a favor del exfutbolista. Sin embargo, es parte de lo que van a tener que ir revisando dependiendo de los distintos antecedentes también que se presenten, tanto por parte de la defensa como la Fiscalía, quienes siguen recabando más antecedentes para así finalmente que los tribunales puedan dictaminar prisión para el futbolista, pero es parte de lo que se va a ir conociendo en las próximas semanas. Hay que estar atentos también si es que van a haber nuevas polémicas, nuevas controversias respecto de esta prisión preventiva que va a dejar, al menos por ahora, a Jorge Valdivia pasando la Navidad y Año Nuevo en la cárcel de Rancagua, Karim. Claro, ya lo había adelantado Paula Vial, en caso de que el tribunal rechazara el recurso de amparo que habían presentado, iban a recurrir ante la Corte Suprema. No sabemos cuándo va a ser eso, pero es la instancia que viene por ahora. Andrés, muchísimas gracias por todos los detalles. Que estés bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien.